Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades, y lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlos a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, pero que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos toca hoy día reflexionar en el Evangelio de la multiplicación de los panes, que es uno de los milagros más hermosos que Jesús realiza, porque, si bien es cierto, Él vino a salvar nuestras almas del pecado, esa es la misión de Cristo, Él también se preocupa de nuestra condición material, se preocupa de nuestras necesidades corporales. Por eso la Iglesia enseña que existen 7 obras de misericordia corporal, pero también hay 7 obras de misericordia espiritual, porque el ser humano es a la vez cuerpo y alma. Y Jesús atiende las 2 necesidades del hombre. Sin duda que la más importante es el alma, porque, como dice Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Sí tengan miedo de aquellos que matan el alma. ¿Por qué hoy día una familia está aquí, quiere bautizar a su hijita? Porque quiere darle lo mejor a ella, ¿no? ¿Y qué es lo mejor que se le puede dar a un hijo? La vida espiritual, la fe, la gracia de estar unida a Cristo como hija de Dios. No hay un regalo más grande que se le puede dar a un hijo que introducirlo en el misterio de la salvación de la Iglesia. Porque el bautismo es realmente un pasaje para entrar en el paraíso, en el cielo, en la vida eterna. Y un papá y una mamá, padrinos muy buenos como los que tenemos acá, que son cristianos de veras, no se preocupan solo de la parte material, de que tenga vestido, salud, educación, cariño en la casa. Todo eso es fundamental. Pero si realmente ama a su hijo, se va a preocupar de su dimensión espiritual, es decir, que lo pase bien, digamos así, no solo en este mundo, sino también después de esta vida, que pueda entrar al cielo, que pueda estar unido a Dios para siempre. Y eso se comienza a vivir con el bautismo. Así es que Jesús nos quiere
amar en toda nuestra dimensión humana, completa. Se preocupa de nosotros, de lo humano y también de nuestra dimensión divina, porque nosotros estamos llamados a participar de la naturaleza divina, de la naturaleza del Hijo de Dios. Eso significa bautizarse, que esta niñita va a pasar a ser una hija de Dios. Verdaderamente Cristo va a vivir en ella. María Santísima va a vivir en ella. Y ella va a vivir ahora como miembro de la Iglesia. Hoy día el Evangelio nos muestra esta dimensión más física, más material del amor de Cristo por nosotros, porque Jesús está predicando la palabra de Dios y se da cuenta que la muchedumbre tiene hambre, porque están alejados de los pueblos y no hay nada para comer. Entonces los discípulos le piden al Señor que eche a la multitud, que se vayan y que queden tranquilos ellos para descansar y para comer. Ellos tenían 5 panes y 2 pescados. Entonces, ¿cómo iban a estar comiendo delante de la gente hambrienta? Entonces, Señor, échalos para la casa, le dijeron. Y Jesús le dijo, no, denles de comer a esta gente. La preocupación de Cristo, entonces, es una compasión total con las necesidades del ser humano. Jesús se pone en nuestro lugar. Jesús está sabiendo cuáles son nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras ansiedades. Y esas personas estaban buscando a Cristo. Entonces, ¿cómo Jesús las iba a dejar así de manos atadas, no? Tenía que ayudarlos. Y lo quiere hacer a través de la iglesia, ¿no? Denles ustedes de comer. Y ellos se preguntan, ¿pero cómo le vamos a dar de comer si es tanta gente? No hay pan para tanta gente. Tenemos apenas un poquitito para nosotros. Entonces Felipe, que era un hombre muy estudiado, que era un gran catequista, ¿no es cierto?, en su etapa anterior de discípulo, dice con mucho juicio, ¿no es cierto?, Señor, ni siquiera con mucho dinero podríamos dar de comer, ¿no? Con 200 denarios, digamos así, por decir algo, ni siquiera con 2 millones de pesos podríamos dar de comer a tanta gente. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Y no hay dónde comprar. Entonces, el juicio, la lógica humana no sirve cuando estamos con el Señor, porque Jesús tiene otra lógica, no la de la confianza en lo material, en las cosas humanas, ¿no es cierto?, en lo que estamos acostumbrados en el día a día, sino que Él quiere que nosotros pongamos la confianza en Él. Pongamos la confianza en Él. Porque para Dios nada es imposible. Y si estamos unidos a Cristo, nada nos va a faltar. Como dicen en el campo, he escuchado muchas veces, Dios no le hace falta nada a sus hijos. Quien se une a Dios va a experimentar la dimensión del amor providente de Dios. Nunca nos falta nada, porque confiamos en Él. Pero si nos alejamos de Cristo, ahí nos empieza a faltar todo. Y nos falta lo más importante, que es la felicidad, el gozo de estar unidos en el Espíritu Santo al Padre Dios. Así es que Jesús dice, denle a ustedes de comer. Y había un apóstol ahí que se llama Andrés, hermano de Pedro, que era, como se dice hoy en día, de muy bajo perfil. Nunca opinaba nada, era muy sencillo. Era un hombre con un corazón muy humilde. Y a veces esas personas son las predilectas de Dios, porque Jesús dice, el que se haga pequeño como un niño es apto para entrar en el reino de los cielos, porque los niños son los que confían con más facilidad en Dios y en sus padres. Por eso está muy bien bautizar a los niños. No esperar a que sean grandes para bautizarlos, porque Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Así es que Jesús se pone contento cada vez que un niño interviene. Y en este caso Andrés tenía un alma de niño. Y dice él, Jesús, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Como diciendo, yo confío en ti confío, Jesús.
Eso es lo que debemos decir siempre. No tenemos nada, tenemos 5 panes y 2 peces para una necesidad infinita casi. Pero confiamos en ti. Si decimos esa palabra maravillosa, Dios lo va a hacer todo. Porque tocamos la fibra de la ternura de Dios. Cuando Él ve que un hijo suyo confía en Él, nada le hace falta. Y Jesús dice inmediatamente, háganlos sentar, bendice los panes y todos comen, hermano, todos comen. Es una multiplicación milagrosa. Para Dios nada es imposible. La matemática de Dios es distinta a la nuestra. Tenemos que confiar en el Señor. Nada nos hará falta. Ni en lo material, ni en lo espiritual, ni en lo laboral, ni en lo familiar. Confiemos en Dios. Y si no lo estamos pasando bien porque estamos en una prueba, por algo será que estamos en un momento difícil, pero sigamos confiando en el Señor. Siempre confiando en Dios. Ese es el camino del cristiano. Una gran lección que nos deja hoy día el Evangelio y que hoy día se aplica de distintas maneras. Vemos en el mundo que hay países que se dejan llevar por ideologías políticas, sociales, económicas, que están muy apartadas de Cristo, muy lejos de la fe. Y en esos pueblos hay miseria, hay hambre. La gente no puede vivir en sus países porque tienen que escapar a otros lugares, porque se están muriendo de hambre, no lo están pasando bien. ¿Por qué? Porque eso sucede cuando ponemos la confianza en lo material, en las estructuras humanas, en las ideologías, en las políticas, que dejan de lado a Dios. Imposible que nos vaya bien. Pongamos a Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras políticas, y nos va a ir bien, sin duda, porque Dios quiere nuestro bien. Por eso el hermano Héctor cantó ese canto tan bonito al inicio. A Dios queremos en nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar. Pregunto, ¿estamos poniendo a Dios en nuestras leyes? ¿Lo estamos poniendo en nuestros hogares? ¿Estamos introduciendo la ley de Dios en nuestras escuelas? ¿O estamos enseñando ahora que Jesús no existe en el fondo, que Dios no existe, que la ley de Dios ya pasó de moda, ahora tenemos otra ley? Entonces, queridos hermanos, esa es la llamada de atención. Jesús quiere ayudarnos, en primer lugar. Si lo buscamos, nos va a ir bien. Si estamos con Él, nada tenemos que temer. Y la iglesia, nosotros todos somos iglesia, tenemos que vivir este don de servir al prójimo, ser ejemplo de amor, de servicio. Denles ustedes de comer. Para eso vino Jesús, para darnos de comer. ¿Qué es lo que nos da de comer el Señor? Principalmente nos da de comer su propio cuerpo y nos da de beber su propia sangre. Es la sangre divina de Jesús. Mira a Jesús ahí. Su sangre va a caer sobre tu alma en el bautismo y te va a limpiar del pecado y te va a renovar y convertir en una hija de Dios. Jesús vino para eso, para ayudarnos, para servirnos, para amarnos. No es como cualquier político, ideólogo que quiere servirse del pueblo para su propio provecho. Todo lo contrario, Él se despoja de todo poder humano, se hace el más pobre de los hombres, para que nosotros nos enriquezcamos con su amor, con su gracia, y también en el aspecto material estemos bien. Así es de bueno Jesús. Y Cristo quiere actuar a través de la iglesia. Por eso todos tenemos que preocuparnos de vivir este mandamiento. Denles ustedes de comer. Si somos una sociedad cristiana, nadie va a pasar necesidad. Todos vamos a tener lo básico para vivir y vivir bien. Porque cuando no somos sociedades cristianas, por ejemplo, como ha denunciado recientemente el Papa Francisco, donde hay países donde se vive mucho el materialismo, el consumismo,
Sobra cualquier cantidad de comida, sobra cualquier cantidad de ropa, sobran a lo mejor hasta vacunas que se necesitan ahora. ¿Y qué hacen esas sociedades consumistas, materialistas? ¿Piensan en los más pobres, en los países más necesitados? Lo desechan todo, lo botan todo. ¿Y qué dice Jesús? Eso no está bien. Cuando sobran 12 canastos llenos, ¿no? Jesús dice, guarden esa comida, cuídenla, no desechen nada, porque el que guarda hoy tiene mañana. Ahí está, el que guarda siempre tiene, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con no malgastar nuestros bienes. Tenemos que ser prudentes en los bienes que Dios nos da. Como decía en la Biblia el profeta José, hay a veces años de vacas gordas y uno tiene que cuidar para las vacas flacas, ¿no es cierto? Entonces guarden la comida, no desperdicien nada. Sabiduría del Señor, importante. El año pasado, cuando comenzó la pandemia, una persona muy importante en la diócesis de Villarrica organizó una campaña de alimento. Está muy bien eso, porque se pensaba que la gente iba a sufrir hambre. Excelente. Y nos preguntaron acá, bueno, ¿ustedes están haciendo la campaña? La verdad que estábamos un poquito flojitos con la campaña de alimento acá en nuestra parroquia. Pero por lo menos dejamos las puertas abiertas de la iglesia para que la gente viniera a comulgar. Porque esa también es una tarea de la iglesia. No solo el pan material, sino yo creo, principalmente, tenemos que dar a comer el pan espiritual, que no le falte a la comunidad. Y el pan espiritual es la palabra de Dios y es la Sagrada Comunión. Esa es la tarea que tenemos los sacerdotes. No dejar a la comunidad sin el pan de vida, que es la comunión eucarística, y el pan de su palabra. Así es que a lo mejor no lo hemos hecho muy bien, pero el Señor nos va a cobrar, nos va a decir, en esos tiempos difíciles de pandemia, de crisis, ¿ayudaron a los más pobres? ¿A los necesitados materialmente, espiritualmente? ¿A los que estaban con problemas de salud? ¿Estuvieron con ellos? Y a todos nos va a preguntar. Primero nos va a cobrar más a nosotros, a los obispos, a los sacerdotes, pero también a todos los bautizados. Todos estamos llamados a ser misioneros y a dar testimonio de este mensaje que es puro amor, pura entrega, puro servicio. No importa que yo reciba algo a cambio, un retorno, un elogio, no es eso lo que hay que buscar. Simplemente seguir el ejemplo y el mandato de Cristo. Denles ustedes mismos de comer y veremos que los milagros de Dios siguen sucediendo hoy y siempre, porque Cristo vive con nosotros y sus palabras siguen siendo verdaderas y eficaces hoy y siempre. Así sea. Amén.